Hola, soy Beatriz Rey. En la sesión de hoy vamos a ver cómo crear primitivas en Unity y cómo modificar sus transformaciones. Los objetivos que nos planteamos para la sesión son que seáis capaces de identificar las geometrías tridimensionales básicas o primitivas que se pueden crear desde el editor de Unity, que conozcáis las dimensiones por defecto y características de las distintas primitivas, que seáis capaces de modificar la transformación, posición, rotación y escala de las primitivas creadas, y que también seáis capaces de distinguir entre coordenadas globales y locales al trabajar con gizmos. Bien, para ello básicamente agrupamos los contenidos de la sesión en dos puntos que vamos a trabajar bastante conjuntamente porque están muy relacionados. Una parte que es la creación de primitivas y otra parte que sería la modificación de transformaciones, que como digo vamos a ver bastante de forma conjunta. Empezamos viendo desde las diapositivas los conceptos básicos y luego lo haremos los procedimientos desde Unity. Bien, las primitivas son geometrías tridimensionales básicas como cubos, esferas, cilindros que podemos crear desde Unity. Estas primitivas, cuando se crean, tienen unas dimensiones por defecto, que están indicadas en esta diapositiva. Las unidades por defecto con las que trabaja Unity son los metros, con lo cual cuando hablamos aquí de una unidad de longitud estaremos hablando de 1 metro. Entonces, si yo creo un cubo en Unity, será un cubo de dimensiones 1 metro por 1 metro por 1 metro, ¿vale? De lado 1 metro. Si yo creo una esfera, será una esfera de una unidad de diámetro, 1 metro. Si creo una cápsula, que es un elemento que crea Unity, que es, bueno, como veis es forma de cápsula, pues simplemente pues el diámetro también será de 1 metro y la altura será de 2 metros. Dimensiones análogas tiene el cilindro, ¿vale? También 1 metro de diámetro, 2 metros de altura. Y luego tiene otras primitivas que son superficies planas, con un cuadrado de 10 por 10, que sería el plano. Es un cuadrado que se sitúa en el plano XY y que existe principalmente porque muchas veces nos puede servir como suelo de nuestra escena, ¿vale? Para empezar a trabajar con algo. Y por eso tiene unas dimensiones mucho mayores que el resto de primitivas, ¿vale? De 10 por 10 en este caso. Y el quad sería similar al plano, pero en este caso los lados son de una unidad de longitud y la superficie, en lugar de estar orientada en horizontal, está orientada en vertical, ¿vale? En el plano XY, ¿vale? Y es el eje vertical en Unity, en este plano XY está orientada la superficie del quad. Todas estas primitivas incluyen detección de colisiones por defecto. No nos afecta en estos momentos, pero es bueno saber que ya incluyen este elemento, esta componente collider. Bien, una vez se crean, es interesante situar los elementos donde nos interesa. Es lo que sería la modificación de la transformación. La transformación se puede modificar desde el editor, desde el inspector. Hay una componente de transformación que podemos modificar, tanto posición, rotación como escala. También es interesante resetear esa transformación al principio y luego hacer las modificaciones, porque a veces Unity nos pone unas posiciones con muchos decimales cuando creamos el objeto y resulta más recomendable hacer un reset a posición en 000, rotación en 000, escala en 111 y luego ya hacer las modificaciones que consideremos convenientes. Y esas modificaciones o bien se hacen, como os he dicho, desde el inspector o bien haciendo uso de gizmos, que puedo seleccionar distintos gizmos desde la barra de herramientas, de posición, de rotación o de escala. Y también puedo seleccionar si trabajo en estos gizmos de forma haciendo uso de coordenadas locales o globales. Vamos a verlo en Unity, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos a Unity. Tengo un proyecto donde ya tenía varias primitivas creadas, pero las voy a borrar para que lo veamos todo desde cero. Proyecto vacío simplemente con la cámara y la luz direccional. Y para crear una primitiva, por ejemplo el suelo, le doy aquí a más, objeto 3D, plane. ¿De acuerdo? Entonces tengo un suelo que, como os he dicho, se crea en una posición. En este caso se ha creado en 2,32 de coordenada ahí, en vertical. Puedo hacer un reset, que os lo recomiendo, y entonces ya tengo el suelo en 000 y escala 1,1. Escala 1,11 quiere decir que mide 10 por 10 metros, porque son las dimensiones por defecto del suelo. Bueno, del plano. Bien, vamos a crear ahora un cubo, lo podríamos crear desde aquí, más 3Game Object Cube. Y el cubo me aparece también en esta posición. ¿Que me gusta la altura que tiene? Perfecto. Que no, lo puedo mover y lo estoy moviendo, si os fijáis, haciendo uso ya de un gizmo, ¿vale? Con esta herramienta, tengo seleccionado aquí la herramienta de movimiento, Move Tool, y entonces me aparece el gizmo con el cual yo puedo mover en los ejes. Veis que es muy cómodo, puedo mover en cada eje o puedo mover en un plano. Si quiero moverme en horizontal, selecciono este recuadrito que hay aquí entre el eje X y Z y me voy moviendo, ¿veis?
ahí se me estoy moviendo en horizontal. Lo podéis ver aquí en el inspector. Veis que cuando yo hago movimientos en horizontal se mueven esas dos coordenadas, X y Z. Que quiero controlarlo desde aquí, poner que esto sea exactamente 0, por ejemplo, y este sea exactamente 0.75, lo puedo hacer, no hay ningún problema. Puedo trabajar indistintamente con la posición aquí o con el gizmo de posición, ¿de acuerdo? Bien, también puedo, si quiero, en las coordenadas X y Z, si me coloco, por ejemplo, sobre la Z, veis que aparecen como unas flechitas, entonces hago clic y puedo moverme la Z de forma continua. Es parecido en ese aspecto a hacer esto, ¿vale? Hacerlo con el gizmo. Bien, ¿qué más puedo modificar? La rotación. La rotación del cubo la puedo modificar o bien aquí con los ejes, puedo decir hago un giro de 90 grados aquí, por ejemplo, en Y, ¿de acuerdo? Entonces, o puedo hacerlo desde el gizmo. Me vengo al gizmo y digo, vale, pues giros en Y se hacen, si os fijáis, tengo una circunferencia de color verdoso, que quiere decir que va a hacer un giro alrededor del eje Y. ¿Vale? Me pongo aquí, hago clic y voy haciendo giros alrededor del eje vertical. ¿Que quiero hacer un giro alrededor de la Z? Pues hago un giro así. ¿Vale? ¿Veis? Entonces estoy inclinando el cubo. ¿De acuerdo? Bien, y por último, bueno, vamos a crear otro objeto para no mezclar este cubo, me lo voy a dejar luego para otra cosa, y voy a crear, por ejemplo, ahora lo hago desde otro sitio, me voy a Game Object, 3D Object, esfera. Es equivalente a lo que estábamos haciendo antes, ¿vale? Tengo una esfera ahí, le puedo hacer un reset si me la quiero llevar al origen, la puedo desplazar, la puedo subir, veis que lo estoy haciendo con el gizmo de movimiento, y si me voy al de rotación, pues podría también hacer cambio de rotación en la esfera, aunque en este caso no notaríamos mucho, y me puedo ir a la escala y cambiarla desde aquí, ¿vale? Puedo cambiar la escala de forma uniforme, veis que lo estoy haciendo ahí, o puedo deformar la esfera. Si muevo, por ejemplo, solo hago la escala en el eje Z, veis que estoy deformando la esfera. Si quiero mantener la esfera como tal, bueno, hago control Z para volver a una esfera y puedo hacerlo, como os he dicho, desde el cubo central, o bien desde aquí, si hago clic en este botón que hay, mantengo las proporciones. Entonces, si yo ahora pongo en X, escala X, un 2, se pone la misma escala en los otros dos elementos, ¿vale? Entonces tenemos estas posibilidades de modificar la transformación y nos faltaría por comentar brevemente el tema de las coordenadas globales y locales. Unity tiene unas coordenadas globales, que son los ejes de coordenadas globales son los que vemos aquí, X en esta dirección, Z en esta y la Y hacia arriba. Si nos fijamos, por ejemplo, en un cubo, voy a añadir un cubo nuevo y nos fijamos aquí en su transformación, en el gizmo de transformación de posición, ¿vale? Si os fijáis en este cubo recién creado, las coordenadas globales que veo coinciden con estos ejes y las locales también. No he hecho ningún cambio en el cubo, con lo cual ese cubo recién creado, sus coordenadas globales y locales coinciden. Me voy a ir, por ejemplo, a este otro cubo. Estas son sus coordenadas, sus ejes de coordenadas globales y estos son los locales. Los locales, como le he hecho varios giros, están girados. Entonces, puedo ver los dos, los globales y los locales. ¿Para qué me sirve esto? Pues, por ejemplo, si yo quiero que el cubo se mueva en la dirección en la que está inclinado, en esta dirección, que marca el eje Y local, me puedo ir ahí y moverlo. Esto es una ventaja que tengo por poder acceder a estas coordenadas locales. Con las globales, si me moviera en el eje Y, me movería en vertical, mientras que con las locales me muevo en esta dirección después de las transformaciones. Bien, tenéis opciones de más objetos 3D que se pueden crear, las podéis probar vosotros aquí y así trabajar un poco mejor cómo se crearían las distintas primitivas que existen. Y con esto os planteo un ejercicio final para terminar la sesión. Podéis crear una escena básica haciendo uso de primitivas. Si no se os ocurre nada, podéis simplemente hacer una habitación con el suelo y sus 4 paredes, haciendo uso de cubos que podéis deformar para que sean prismas y planos. Y con esto habríamos terminado la sesión de hoy. Muchas gracias por vuestra atención.